40 minutos les propone un diálogo entre la doctora Alessandra Minicelli y un artista al que seguramente todos conocimos por su participación en programas infantiles, periodísticos, pero que luego, convocado por Néstor Kirchner, pasó a la política y a la gestión como diputado nacional y titular del INADI. Se trata, claro, de Claudio Morgado, que en una muy interesante entrevista cuenta esa transformación personal y su experiencia en un momento político muy particular de nuestra historia reciente. Bienvenidos, bienvenidas a 40 Minutos. Bueno, hoy tenemos un nuevo programa de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Estamos tocando distintos temas, todos los temas. Estamos tocando temas de sindicalismo, estamos hablando con historiadores, estamos abarcando el amplio espectro de lo que es la realidad social hoy. Y nuestro entrevistado de hoy tiene que ver con el mundo de la comedia y la televisión, con el mundo de la política, con el mundo de las diferencias y las discapacidades, y hoy nuevamente inserto en la actividad política. Y se llama Claudio Morgado. Claudio, bienvenido a 40 Minutos. Muchas gracias, Lali, por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a vos por venir, porque la verdad que tenés muchas cosas para contarnos. Y una de las grandes dudas o uno de los grandes temas que nos gustaría encarar desde el inicio con vos es que nos cuentes cómo decidiste salir de esto que era tanta presencia mediática, tanto conocimiento, un actor tan reconocido, de tanta trayectoria, y lanzarte al mundo de la política, que es otra presencia y desde otro lugar, ¿no? Totalmente diferente, sí. Mira, yo tengo como un gran derrotero ahí por mi vida. Fue una cosa muy... No me gusta quedarme siempre en el mismo lugar. Y cuando tengo una zona de confort ahí, trato de inmediatamente sí, sentirte incómodo. Me empiezo a sentir mal, digamos, claro. como que algo me asfixia, ¿no? Yo empecé estudiando, este año cumplo 60 años. Empecé a estudiar muy chico piano con mi hermano es guitarrista, Esteban. Y empezamos a estudiar muy chicos. Vivíamos en un barrio, en Capital Federal, y mis padres, mi papá era profesor de filosofía, era director de una escuela, mi abuelo también profesor de filosofía. Y tenían, bueno, una gran apetencia por todos los temas culturales, les gustaba mucho, claro. Mi papá escuchaba música de todo tipo. Y generalmente el filósofo... Claro. Entonces escuchamos siempre, viste, en el Winco ponía de todo, ¿no? De folclore, tango, música clásica, jazz, todo. Entonces, ese era el ambiente musical que había en mi casa siempre, ¿no? Entonces empezamos a estudiar música con mi hermano y bueno, hicimos un camino a música. Yo soy músico, si me tengo que definir cuando en el avión te ponen, viste, sí, siempre yo tardo ocupación siempre, y modo de vida, músico. Porque siempre tengo que ver claro. qué es lo que está pasando en mi vida en ese momento. Empecé estudiando medicina en la UBA, hice unos años en medicina, bastantes. Después me cambié a filosofía, hice 4 años, casi termino filosofía, también en la UBA. Y mientras tanto estaba estudiando música en la facultad, en la UCA, porque no había, en Cava no había, en Ciudad de Buenos Aires no había en ese momento universidad estatal. Y bueno, hice varios años la carrera de composición y dirección. Pero antes de eso estuviste en conservatorio. Sí. Porque arrancaste de chico con la música, claro. Y después con profesores particulares. Después seguí siempre estudiando con profesores particulares. Todavía sigo estudiando. Sí, claro. No paras nunca. Siempre encontrás alguna cosa que te interesa. Y mi profesión fue la de músico. Laburé de músico toda mi vida. Hice música para muchas obras de teatro. Trabajé mucho en el Teatro San Martín, así, componiendo música para teatro, para el Ballet de San Martín, para bueno, todas esas cosas. Y un día me llaman para trabajar en un programa de televisión en diciembre del 91. Me acuerdo que era un hueco que había dejado un programa, se habían peleado Tinelli con Greenback y las Tortugas Ninja, no sé qué, bueno, quedaba un agujero en diciembre del 91 y si podía tocar teclados en vivo para un programa de juegos que iba a conducir un chico nuevo que se llamaba Julián White. Y fue El Agujerito Sin Fin. Y después de ahí, cuando terminó El Agujerito Sin Fin, hicimos Cablín, la señal para chicos, que fueron 4 años, ¿no? Del 94 al 98. Bueno, después TBR,
con TVR exitazo total, claro. Y bueno, y ahí fue 2005. Ya había asumido Néstor en 2003. Yo seguía con mucha atención. Editorializábamos mucho nosotros en TVR sobre lo que estaba pasando. Y me interesaba mucho el proceso histórico que se estaba viviendo, muchísimo. Bueno, y un día estaba en el colegio de mis hijos, porque había un acto, no sé qué, y recibo un llamado telefónico de Secretaría de Medios, Pepe Albistur me llama, y me dice si para las elecciones de 2005 no quería acompañar la lista de diputados por Ciudad de Buenos Aires, del Frente para la Victoria, claro. ¿no? Que lo pedía Néstor, sí. Y yo no lo podía creer, ¿viste? O sea, me llamó mucho la atención. Y ya estaba recontrainformado de todo, sí, claro, sí, comunicándolo. Sí, claro. Y no lo pensé, ¿viste? Me dijo, te doy hasta mañana, si querés, lo estamos muy apurados por el armado de las listas. Y la verdad que no lo pensé. Llamo a Pepe nuevamente y digo, mira, Pepe, disculpame, quería saber en qué puesto es que vas a estar cuarto en la lista. Cuarto en la lista. ¿Cómo cuarto? Sí, cuarto. Muy probable que entres. Que entre como diputado nacional. Bueno, ok. Era distinto ese planteo. Mi idea al principio era acompañar un proyecto acompañar un hombre desde lo cultural, desde los medios, obviamente. Te toca asumir y otra esta cosa fecha. es asumir claro. como diputado nacional en una posición probable, digamos, no era 15 ni 20, sino que era 4. Ahí, estaba ahí, o sea, se calculaba que podían entrar 4 o 5. Entonces dije, bueno, quiere decir que ustedes calculan. Entonces al otro día tenía que ir a Casa de Gobierno. Me dijo, Pepe, por favor, si podés venir. Bueno, entonces fui a Casa de Gobierno. No dormí esa noche. Claro, toda una expectativa. Para mí lo que era eso. Aparte, en mi casa siempre fue un lugar donde se hablaba muchísimo de política, por la formación de mi viejo, mi hermano fue militante, mi hermano había sido militante, era de Buenos Aires, del Colegio de Buenos Aires, era militante de la FED, era del Partido Comunista, y bueno, siempre hubo millones de libros de política, quemar libros en la dictadura, todas esas cosas siniestras. Desaparecidos amigos, yo fui delegado en el colegio secundario, o sea, la pasamos complicada, digamos, ¿no? Y al otro día voy entonces a la Casa de Gobierno. Lo veo a Pepe, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Le dice, mira, vení, vamos acá, te voy a presentar. Me presenta a Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete en ese momento. ¿Cómo te va? Bueno, nos pusimos a hablar y nos quedamos charlando de la expectativa que ellos tenían, bla, bla, bla. Charlamos como media hora, todo muy agradable. Y en eso aparece Néstor. Yo casi me desmayo, ¿viste? Casi me desmayo. Con su blazer, ¿viste? Con los zapatitos, los mocasines. Aparece Néstor y viene y me da un abrazo. Yo no lo podía creer, te juro que no lo podía creer, no lo podía creer. Y se sienta ahí con nosotros, toma un café y se queda a charlar como si fuese... ¿viste? Sí, de igual a igual, tenía esa calidez, esa forma... Un chabón, viste, ahí, que me hablaba del programa, se cagaba de risa. Que te seguía mucho también. Todo el tiempo, ¿viste? Se reía, ¿viste? Me decía, qué bueno, cuando no te tenemos miedo. Me decía, era, ¿viste? Yo no podía creer en el lugar, ahí, ¿viste? No podía creer en el lugar donde estaba. Y en un momento, bueno, se levanta y dice, che, gracias por acompañarnos, la verdad que nos das una mano buenísima. Y yo balbuceaba, ni sé las pavadas que iba a haber dicho, ¿viste? Bueno, y se fue a laburar, ¿no? Obviamente. Bueno, yo me quedé ahí con Alberto un poco, me quedé un poco con Pepe y me fui y dije, bueno, empieza otra vida. Claro. Empieza otra vida. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, comprometerse, la responsabilidad social con el presente para el futuro y el pasado también, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli.
qué produce cada uno y cuál es nuestra contribución a la sociedad. Y primeros pasos hacia las ciudades inteligentes, una carrera contra la tecnología. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Empecé otra vida, decía Claudio Morgado, cuando decidió desembarcar en la política convocado por Néstor Kirchner. Ahora, en este segundo tramo de su charla con Alessandra Minichelli, cuenta ese momento y su riquísima experiencia primero como diputado nacional y luego como titular del INADI. Bueno, vinieron las elecciones, yo no entré, entraron 3 por 2000 y pico de votos, Sí, yo no por pude nada, entrar. por nada. Y después vino el corrimiento de la lista, porque imagínate, en esa lista estaba Bielsa, era el que encabezaba la lista. Después estaba Mercedes Marcó del Pont. Claro. Después estaba Cosia y después venía yo. Después María Lenz, o sea, era toda una lista donde todos después fueron a la función ejecutiva. Exactamente, Claro, exactamente. Bielsa fue a Cancillería, Mercedes fue al Banco Nación. Mercedes fue a Banco Nación, Cosia Claro, fue, Cosia fue a a Secretaría de Cultura. Cultura, Entonces, claro. bueno, se fue corriendo la lista y bueno, se van corriendo, entonces van entrando los otros diputados que están en calidad expectante. Entonces yo a los 2 años entré, bueno... Te tocó entrar a terminar el mandato. Claro, hacer 2 años, Sí, claro. ¿no? De 2 años y medio estuve en la Cámara de Diputados. Y fue realmente fuerte. Sí. Esto contanos, porque la verdad que es muy interesante lo que pudiste lograr. A mí me pasaba que como que tenía una doble mirada, ¿viste? Sobre el tema. Primero la mirada de la gestión política, pero otra vez el tema de como que tenía de alguna forma que justificar mi lugar ahí, porque no era una persona que había venido de la militancia y que había estado remándola todo el tiempo para llegar a ese lugar. Sí, no venía de hacer pintadas, venía No. de laburar Y yo desde la era- cultura claro, entonces- en los medios. Entonces yo sentía una doble responsabilidad, ¿viste? Primero hacer un buen mandato, pero después, o sea, ser y parecer, ¿viste? Entonces... No soy solo una cara bonita. Exactamente, Era- ¿viste? Porque si no, era como una... Entonces, bueno, todos esos 2 años previos me había puesto a estudiar mucho, ¿viste? Estudiaba muchos temas y me había ayudado la formación en filosofía, porque eso la verdad que me había ayudado mucho. Y además, me dieron la presidencia de una comisión. Yo presidía la Comisión de Discapacidad, que es una de las tantas comisiones que hay en la Cámara de Diputados. Porque la historia es que mi hija mayor, que tiene 26 años, Manuela, es sorda de nacimiento. Entonces yo todos los temas relacionados con discapacidad los tengo de primera mano. Sí, claro, Obras claro. sociales, audífonos, Sí, lo prestaciones. sufriste como usuario. Totalmente. Entonces, sabía de qué estaba hablando, ¿viste? Entonces, presidí la Comisión de Discapacidad en un momento increíble. Teníamos media sanción en el Senado de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Primer tratado internacional del siglo XXI. Tema novedosísimo. Temas grosísimos. Los tratados internacionales, de acuerdo a la Constitución, la reforma de la Constitución del Sí, estaban 94, incorporados como parte de la Constitución. tienen rango supralegal, Supranacional, o sea sí, que supralegal. están por encima de toda la legislación vigente. Y lo que tiene que hacer el Estado es adecuar las normas vigentes, las leyes vigentes a los tratado. términos de la Convención. Pero es el marco legal que rige para ese colectivo. Y aparte, no era algo menor, era inscribir los temas de discapacidad en el marco de considerarlos sujetos de derecho, no ya personas a las que hay que dar la atención médica o asistencialismo. No era asistencialista, No, exactamente. sujetos Claro. de derecho. Sí, sí. Con lo cual, Paridad en las mismas condiciones a cualquier otro chico. absoluta. Es una cosa, ¿viste? Es una cosa todavía absolutamente revolucionaria, ¿viste? Copernicana en algún aspecto, porque fíjate, uno de los artículos, el artículo 12, que es muy importante, habla de la igualdad jurídica, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Que bueno, es obvio, una persona en silla de ruedas tiene que tener la misma capacidad jurídica de administrarse jurídicamente, su patrimonio, lo que sea, en equidad como cualquier persona. Fantástico. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad intelectual? Con las personas locas, digamos, que hoy son discapacitados intelectuales o psicofísicos.
le ponían antes el artículo 142, ¿viste? El código penal, o el código civil, le ponías el 151, incapacitado, le metían un curador, subrogado, un curador, y tenés estudios de abogados que laburan con esto de hace millones de años. Te administran y te van sacando propiedades. Ahora no, de golpe una persona que tiene discapacidad psicosocial... Titular pleno de derechos. Titular de derechos. Claro. Pero esto no pasó en la historia nunca, porque esto viene desde el comienzo... Fíjate que las mujeres empezamos a ser titular plena de derechos en el 67 claro, recién. Esto es ahora. Imagínate, una persona, o sea... Muy poco tiempo. Pero cambia la concepción, eso es como una concepción filosófica muy profunda. Es otra ¿viste? mirada, es desde otro abordaje. Totalmente. Y en mayo, 2 meses después, estamos sancionando la ley, la 26.378, que es la ley donde el Estado forma parte de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una revolución tremenda. Que son cosas, aparte, que yo después lo traté de hablar un poco con Cristina en su momento, con Alberto, lo traté de hablar varias veces, el tema de la importancia que tienen esos temas, que la gente ni supo. Comunicacionalmente es un acto político de una envergadura impresionante. Terrible. No hubo aparte No otro tratado internacional con rango supralegal. En este siglo no hubo todavía. Lo único fue la Convención sobre las personas con discapacidad. Claro. Bueno, ahí estaba también. Me tocó aparte de una época increíble. Ley de movilidad jubilatoria, nacionalización de las AFJP, nacionalización de aerolíneas. ¿Qué más? La 125. La ley de servicio de comunicación audiovisual, la ley de medios, todo eso. Pues imagínate, y en todos los temas... Aparte temas que se cruzaban así todo el tiempo. Tremendo. Ya habíamos recuperado el correo argentino, el correo, obviamente, ya el espectro radioeléctrico, claro. Y en cada uno de esos temas tenías que estudiar un montón. Yo lo dejaba a los chicos en la escuela, a las 7:30 de la mañana, entraban muy temprano. 4, tengo 4. 2 mujeres y los 2 varones. Y dejaba a los pibes en la escuela y seguía con el auto y me iba al Congreso, llegaba a 8:30 de la mañana. Eran las 9, 10 de la noche y todavía estaba en el Congreso, todos los días. Claro. Todos los días. Sí, atrapado por todo lo nuevo que había que hacer y todo lo que había que estudiar. Sí, había armado un buen equipo de asesores que trabajaban tremendo, me traían los temas, atendía a la gente, pero aparte era todo una avidez, toda una cosa de ebullición. ¿Tu actividad, digamos, actoral, de costados, de lleno full time, a ser diputado? Se acabó. Bien, se acabó. No tenía tiempo y aparte me apasiona muchísimo todos estos temas porque eran... ¿Viste? Cuando vos ves que estás haciendo cosas Sí, que son de proyección y a futuro. Porque el marco político te lo pedía, ¿viste? El marco político te decía, queremos eso, ¿viste? Y después cuando fue la ley de servicio de comunicación audiovisual fue impresionante, porque la ley era muy impresionante. Y el debate previo a esa ley en los ámbitos académicos fue... y a mí me llevaba a todos lados, porque como yo era referente de la televisión, me puse a estudiar los 176 artículos al mango y trabajé mucho en la elaboración de uno, que terminó saliendo de mi compu, el final, que fue el artículo 66, que tiene que ver con la accesibilidad. ¿Cuáles son las normas de accesibilidad? Que después la pudimos trabajar mucho con Julio. Con Julio pudimos trabajar mucho porque son cosas que no se conocen. Gracias a Julio se hizo un protocolo con el INADI, el INCA y con el Ministerio de Planificación, en donde se establecía cuáles eran las normas para elaborar lo que es la audiodescripción para personas ciegas y la lengua de señas para personas sordas. Era muy interesante porque no se hizo en ningún lado eso. ¿Y cómo se hizo? Se trabajó en todo el país, se dividió en regiones y se congregaba a las agrupaciones de personas ciegas y personas sordas de todo el país para establecer modelos del formato comunicacional que querían ellos. Y se votaba con tarjetas verdes, tarjetas rojas. Se llevó una torta muy grande donde se visualizaban distintas situaciones del lenguaje audiovisual. Una película donde estaban, por ejemplo, una persona hablando en off. Entonces, bueno, ¿cómo interpreta una persona sorda esto? ¿Qué tengo que poner? ¿El nombre del que está hablando? ¿El color?
o directamente pongo y él establece el entorno, la persona sorda lo establece por sí mismo. Bueno, todo eso se votaba y lo decidían ellos mismos, como dice la Convención. Nada sobre nosotros y nosotros, dice la Convención. Entonces, ellos mismos no, porque es algo que no podés imponer. No, es un empoderamiento que le das a la persona que es justamente la que estás haciendo. Preguntarle cómo se hace. Totalmente, totalmente. Y bueno, eso fue una experiencia impresionante. Lo mismo la audiodescripción. Hay muchísimos planos que una persona que ve, establece planos donde estás relatando y estás contando solamente con el hecho de la imagen, ¿no? El plano que estás generando. La persona ciega se pierde en eso, entonces tenés que hacer una audiodescripción donde vos estés situando. En estos momentos estamos viendo un colectivo de la línea tal que está recorriendo... El relato del entorno. ¿Con qué voz? Afectada por la situación, neutra, varón, mujer... Todo eso lo tienen que decidir ellos, no nosotros. Claro. ¿no? ¿Quién te cuenta cómo es la realidad del entorno? Claro. Exacto. Entonces, eso se hizo gracias, entre otras cosas, al Ministerio de Planificación. El GIN, el sistema que se estaba estableciendo de codificación, tenía la facultad de poder trabajar en todos estos sistemas alternativos. Una cosa impresionante, que lo vinieron a ver de todos lados. A mí me consultaban de otros países y me decían, che, ¿cómo están implementando esto? Porque nosotros decíamos, nosotros estamos implementando la accesibilidad en las comunicaciones para personas ciegas y para personas sordas de esta manera, y no me pueden creer en muchos lados. De avanzada. Avanzadísimo. Avanzadísimo, pero no existe, en muchos lugares no existe esto. Hablamos de paradigmas, Dinamarca, Suecia, bueno, puede ser que hay pero en Latinoamérica, olvídate. Bueno, esto se estaba logrando. Y cuando dejaste esa función, que fue ya por 2009 y asumís en el INADI. Sí, ahí, unos meses antes me llama Néstor y me dice que una vez que termine, una vez que termine mi mandato, si podía ir al INADI a trabajar ahí en el INADI. Le dije que sí, que cómo no. Yo terminé más o menos los primeros días de diciembre y el 19 de diciembre, más o menos, antes, el 15 de diciembre estaba asumiendo como presidente del INADI. 10 de diciembre, 11, 12 de diciembre. 10 días después, antes de fin de año, estábamos haciendo el primer casamiento de personas del mismo sexo en Ushuaia, organizado por INADI. Así que me tuve que meterme, saqué el chip del traje del diputado y me metí ahí. Y estamos haciendo... Con los guantes anaranjados a la gestión, totalmente. De lleno. Me metí de lleno ahí y fue muy bueno. Fui el padrino de la primera boda de personas del mismo sexo que se hizo en el país. Y bueno, ¿para qué servía esto? Porque al tener un caso puntual, ya estás teniendo derecho adquirido. Entonces, para generar una ley es mucho más fácil cuando hay situaciones de derecho adquirido, porque vos lo que tenés que hacer es... aperturarla, digamos. Exacto, universalizar ese derecho, ¿viste? Universalizar ese derecho y ya es un derecho adquirido. Entonces, era una palanca que necesitábamos para la ley que se hizo en mayo de ese mismo año, ¿no? Que fue la ley de matrimonio igualitario, que bueno, ahí ya me tocó como presidente del INADI. Fue un gusto enorme charlar. Gracias, Lali, Claudio. muchas gracias. Un gusto enorme. Por favor. Conocer más de tu trayectoria. Muchas gracias. Y bueno, gracias, Claudio. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Así llegamos al final de estos 40 minutos. Les proponemos compartir en otro programa el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y una mujer nueva en la política y gran ganadora en las recientes PASO, Mariel Fernández, luego de imponerse en la interna peronista y ahora firme candidata a intendenta de Moreno. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.